Un saludo a todos nuestros queridos hermanos y amigos que se conectan con nosotros para participar de este tiempo de reflexión. Todos sean bienvenidos. Nuestro buen Dios nos está protegiendo y cuidando y queremos ser fieles en este tiempo de manera personal como también familiar y como iglesia al Señor. Seguramente usted extraña tanto como nosotros la oportunidad que teníamos antes de congregarnos y adorar juntos a nuestro Dios. Pero no nos desanimemos y sigamos adelante. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque estaremos hablando de la formación y la influencia en el carácter de nuestros hijos. ¿Cuánto de nosotros mismos podemos impregnar en el carácter de nuestros hijos a través del ejemplo o la formación cristiana que nos esforzamos por darle cada día en el hogar? Formar un carácter es como impregnar un sello o una marca que los acompañará por el resto de su vida. Así que hagámoslo de manera consciente. Joven, este mensaje también es para ti, porque contribuirá a que valores más a tus padres y estés mejor preparado para que en el futuro puedas tú también asumir la paternidad o la maternidad. Entonces, empecemos este tiempo de adoración a nuestro Dios con todo el corazón. Sí, adoremos a nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Tu voz, Señor, vengo a escuchar y un clamor hoy levantar. Yo necesito de tu paz. Sé que mi ser puedes cambiar, moldeame a tu voluntad. Yo en tus manos quiero estar. Me transformaste, me has dado la razón para vivir. Solo tú puedes cambiar mi esclavitud en libertad. Hoy yo vengo a proclamar que eres grandioso, glorioso. Solo tú puedes saciar necesidad. Solo tú puedes sanar mi corazón, Jesús, y darme libertad. No buscaré otro lugar, solo en ti puedo encontrar lo que mi vida llenará. Ayúdame a reconocer y a entender que débil soy, que sin ti nada puedo hacer. Tú me perdonaste, me has dado la razón para vivir. Solo tú puedes cambiar mi esclavitud en libertad. Hoy yo vengo a proclamar que eres grandioso, glorioso. Solo tú puedes saciar toda mi necesidad. Solo tú puedes sanar mi corazón, Jesús, y darme libertad. Vamos a proclamar que somos libres en el Señor. Y decimos así: yo soy libre en ti, Jesús. Yo soy libre en ti. Yo soy libre en ti, Jesús. Yo soy libre en ti. Yo soy libre en ti, Jesús. Yo soy libre en ti.
Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré. Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré. No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré. Me ha perdonado por amor y así cantaré. Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré. Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré. No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré. Me ha perdonado con su amor y así cantaré. Con todo lo que soy le alabaré y con gratitud le adoraré. El resto de mi vida enalteceré, le bendeciré. Con todo lo que soy le alabaré y con gratitud le adoraré. El resto de mi vida enalteceré, le bendeciré. Le bendeciré. Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré. Al Señor bendeciré, con todo lo que soy le alabaré. No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré. Me ha perdonado con su amor y así cantaré. Yo cantaré, con todo lo que soy le alabaré y con gratitud le adoraré. El resto de mi vida enalteceré, le bendeciré.
¿Cómo están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga y les guarde. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes donde se encuentren. Gracias a nuestro ensamble de nuestra querida iglesia en Pueblo Libre que nos ha guiado en este tiempo de alabanzas. Y ahora nos corresponde tener un momento de oración por la labor misionera que nuestra iglesia realiza alrededor del mundo. En este momento vamos a orar por nuestra hermana Neri Torres, que se encuentra en África realizando la labor y la obra misionera. No olvidemos lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10, donde señala que somos nosotros un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, un linaje escogido. Pero no solamente para tener esa bendición de ser hijos de Dios, sino también para que otros puedan conocer, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No olvide que todos estamos llamados a hacer misiones. Y hacer misiones no solamente es ir al campo misionero, es también orar, es también ofrendar, es dar por las misiones y es interceder por nuestros hermanos misioneros. Todos estamos invitados y todos estamos llamados a cumplir la gran comisión. Así que voy a invitarla a mi esposa para que nos pueda guiar en este tiempo de oración. Muy bien, hermanos, vamos a orar en este momento. Señor, gracias por este tiempo que podemos orar, que podemos pedirte, Señor, por el África, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú has puesto, Padre, una persona ahí para que pueda apoyarnos, Señor, en esta labor misionera. Gracias por la hermana Neri, Señor, te pedimos que tú puedas renovar, Señor, sus fuerzas, que tú puedas fortalecer, Señor, todo el trabajo que ella viene haciendo con su ministerio y también con las familias, Señor, que están conociéndote, Padre amado. Señor, te pedimos también, Padre, salvación, que tú puedas alcanzar, Señor, a más familias, Padre, de esas regiones, Namibia, Lesoto, Botsuana, Señor, regiones, Padre, donde aún no te conocen, Padre amado. Levanta, Señor, personas que puedan apoyar, Señor, esta labor misionera, que puedan ser soporte. Levanta líderes, Señor, que puedan cada día también seguir trabajando en la extensión de tu reino. Te pedimos, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús, sabiendo que a través de tu Espíritu Santo, Padre amado, tú estarás convenciendo, Señor, de pecado a estos lugares, Padre amado, y estarán recibiendo, Padre, la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Quiero invitar a la familia Insúa, que tiene algunos anuncios importantes con relación a la vida de nuestra iglesia. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Damos gracias a la familia Feitosa por ese principio misionero y por la oración en favor de estos hombres y mujeres que sirven en el campo a nuestro Señor. Ahora tenemos los anuncios para la iglesia y queremos que te unas a nosotros en nuestro clamor matutino a las 6:30 de la mañana, los días martes, jueves y sábados. Oramos por nuestras necesidades y también por las necesidades de la iglesia. Si quieres participar, pídele el link a tu pastor. Y como tú sabes, querido hermano, amigo, hay muchas personas necesitadas. Tenemos esta obra social llamada El Kilo de Amor. Si quieres participar, puedes depositar en el BCP 30 soles o llevar a la iglesia artículos no perecibles. Y no dejes de conectarte todos los domingos a nuestros servicios dominicales, tú y toda tu familia, al culto de las 8 de la mañana, 9:45, 11:30 y 6:30 de la tarde para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. De igual forma, te invitamos a participar todos los miércoles a las 7:30 de la noche para el TCD. ¿Qué es el TCD? El tiempo de secreto con Dios. Es un tiempo de oración, de clamor y de alabanza a nuestro Dios. Y el próximo domingo 7 celebramos nuestra Santa Cena en los 4 cultos, así que preparémonos espiritualmente y tengamos para ese domingo a la mano el pan y la copa. Ese mismo domingo 7 tendremos un tiempo de ayuno y oración. Iniciamos a la 1:30 de la tarde. Y ya llegó nuestro curso de APSI, nuestro primer módulo de la Escuela de Apologética Internacional. Así que te invitamos a que tú puedas participar el domingo 7 en este primer módulo que lleva como título Refutación al ateísmo, materialismo y humanismo. Va a ser durante 5 domingos, en marzo el 7, 14, 21 y 28 de marzo
y culmina el domingo 4 de abril de 4 de la tarde a 8:30 de la noche son las clases. El expositor es el profesor, el doctor Gordon Eck, quien tiene un doctorado en apologética cristiana y es médico de profesión. Así que te esperamos para que te matricules en este interesante curso de apologética. Ahora continuemos con el culto. Invitamos a la familia Paredes para que nos lleven a la lectura bíblica. Dios los bendiga en este tiempo. Le traemos algo muy importante. Agradecemos a la familia Isúa. Yo soy Luciana, tenemos la lectura bíblica. Así es, hermanos, queremos que nos acompañen hoy abriendo sus Biblias en Éxodo 2 del 1 al 10. Acompáñenme. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hermosa historia. Y en la exposición de la palabra en este tiempo, el reverendo Roger Vergara Vargas. Adelante, pastor. Dios lo bendiga. Seguimos con la serie Familia Bendecida, Nación Restaurada. Agradecemos por la apasionada lectura de la palabra del Señor. El título de esta reflexión es La familia y la formación del carácter de Dios. Es importante captar que Dios tiene un claro propósito con la familia. Él la creó, lo relata Génesis y nos considera objeto de su amor y su bendición, como lo repite también en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 29, y dice: y a tu simiente, la cual es Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, todos somos creación de Dios, pero hay una línea de la fe que es bendecida por Dios, que es la descendencia en Cristo Jesús. Note que Dios ha mantenido sus planes desde el principio y los mantendrá hasta el final, como lo repite en algunos textos bíblicos donde nos dice que somos un reino de sacerdotes, gente santa, linaje escogido, pueblo de Dios. Éxodo 19:6, 1 Pedro 2, 5 al 9, como Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 y capítulo 5, versículo 10. Entonces, vamos a ver cómo la formación de este pueblo de Dios está en la historia bíblica y nos la relata en la vida de este gran siervo de Dios, que si buscáramos uno de los 3 mejores en la Biblia, seguramente vamos a coincidir que es Moisés. Primero, el propósito de Dios de formar el carácter de una familia. Los padres de Moisés fueron Jocabed y Amram, quienes eran de la tribu de Leví. En Génesis 49, versículos 5 al 7, describe a los descendientes de Leví. Así en el versículo 5 dice: arma de iniquidad son sus armas, en su furor mataron. Lo describe en su temeridad, furor, fiereza, ira, dureza tal vez. Es decir, los de la tribu de Leví eran individuos con caracteres fuertes y tal vez provocadores. Pero Dios usó este temperamento como cualidades de valor en el liderazgo de Moisés para
enfrentar fuerzas increíbles. Note usted que tener carácter no significa tener un descontrol en nuestras reacciones en la vida. En Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10, se relata la historia de Jocabed, madre de Moisés, que al tener su tercer hijo, es decir, Moisés, nació en un tiempo muy difícil. Faraón había decretado la muerte de todo niño varón que naciera en ese tiempo. Así que prácticamente nació con una sentencia de muerte. En Éxodo 2, versículo 1 al 3, dice: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Así, Jocabed se armó de valor para salvar la vida de su hijo y lo arriesgó todo. Moisés, debemos recordar, tuvo 2 hermanos mayores, Aarón y María. Cuando él nació, María tendría aproximadamente unos 13 años y su hermana María participó en el plan para salvarle la vida. Desde niña demostró astucia, creatividad, valor, obediencia. Pero notemos 4 cualidades de Jocabed como madre que se encargó de formar el carácter de su hijo. Número 1, valentía. El decreto de Faraón había sido que todo hijo varón de los hebreos que naciera debería ser echado al río, aunque a las niñas se les podría preservar la vida. Eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Si hubiéramos estado alguna mamá en ese lugar de Jocabed, sin duda hubiera rogado que su bebé fuera una niña para que no corra peligro. Pero Jocabed tuvo un hijo varón. Dice el texto: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido por 3 meses. Pero Jocabed no permitió que la muerte arrebatara a su bebé. A muchas mujeres, también en nuestro tiempo, le ha tocado ser madres en tiempos difíciles, situaciones muy críticas, tal vez con problemas familiares, circunstancias adversas de todo tipo. Posiblemente usted que me está escuchando sea una madre soltera o una madre abandonada. Quizás su niño no llegó a la familia en el mejor momento de su vida. Pero cuando todo está en contra y pareciera que nada se articula hacia nuestro favor, veamos y recordemos la valentía de Jocabed, enfrentando a la misma muerte y sobre todo al decreto de Faraón. No olvidemos que esa valentía vino de la misma fe. Segundo, la fe. Hay un pasaje en la epístola a los Hebreos que complementa la historia del Éxodo. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso, y dice: no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23. Este versículo hace referencia a la fe de los padres de Moisés. Estos padres creían en Dios de tal manera que se dispusieron a contradecir, oponerse o resistirse a este decreto que les prohibía tener o criar a sus hijos varones. Que más allá de la descripción de la belleza física que podría tener este bebé Moisés, ellos tuvieron una decisión valiosa y estuvieron dispuestos a luchar por mantenerlo vivo. Creo que eso describe su entendimiento de un propósito de Dios más allá del decreto del rey y de preservar la vida y luchar por la vida, porque entendían que había un propósito de Dios para su hijo. Tercera característica de Jocabed: creatividad. Note usted que el temor de Jocabed por la vida de su hijo la motivó a una acción creativa.
Hemos comentado que el río Nilo era el símbolo de la muerte. Sin embargo, ella utiliza este mismo río para salvar la vida de su hijo. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó y con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Cuánto temor, usted se preguntará, nos daría a nosotros hacer algo así? Pero Jocabed, para salvar la vida de su hijo, idea un plan, lleva a cabo de una manera tan meticulosa y tan detallada, ¿no? Y elige el lugar, la ruta que el canasto podría seguir habitualmente, donde se bañaba la hija de Faraón. Esto nos enseña que aún de las adversidades y de las limitaciones podemos nosotros buscar esa dirección de Dios y entonces desafiarnos a buscar y encontrar soluciones muy creativas. Muchas mamás son especialistas en solucionar las cosas pequeñas de sus hijos. ¿Cuánto podemos apreciar que Dios a veces ha intervenido en nuestras vidas dándonos creatividad para seguir adelante frente a la adversidad que se nos puede presentar en la vida? Cuarto aspecto, la sabiduría. En el versículo 4 dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Jocabed, la madre, instruyó sabiamente a su hija María, hermana de Moisés. Miriam era su nombre y era parte de este plan. Posiblemente Jocabed había previsto las situaciones que podrían darse e instruyó a su hija, quien procedió con sabiduría y habilidad y ingenio, y posiblemente fue la razón también por qué después trajo a su hermano a su propia madre. Note usted lo que dice Éxodo 2, 5 al 9 y léalo en casa. Nos narra la historia de la compasión que surgió en la hija de Faraón cuando descubrió que ese canasto tendría un hijo de los hebreos y decide adoptarlo. Entonces la niña, María, se le acerca y le propone traerle una nodriza que le cuide al niño. La hija de Faraón acepta el plan y Miriam trae a su madre, que posiblemente, me imagino, podría estar oculta allí entre los juncos, observando cuál era la reacción de esta hija de Faraón. Creo que aunque es aparente plan perfecto, no escapa al propósito de Dios, porque no solo fue adoptado por la hija de Faraón, sino también, lo más importante, es que fue criado por su propia madre Jocabed. Y frente a eso uno se pregunta, en situaciones tan extremas en las que podemos vivir y situaciones tan críticas en las cuales podemos vivir, ¿cómo Dios nos puede conceder sabiduría para resolver situaciones difíciles en la vida? No olvide lo que dijo Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Note usted que siempre la formación en el hogar de los padres va a transmitir, influenciar y ser el ejemplo del carácter que van a desarrollar nuestros hijos. Ahora, también hay una lucha ideológica, filosófica, que ha iniciado una especie de guerra contra la maternidad y contra la familia. Muchos bombardean con ideas, haciéndole creer a la mujer que lo más importante es la búsqueda del éxito material, olvidando ese rol maravilloso que muchas madres pueden coincidir, el ser ese instrumento de Dios para bendecir a un niño que pueda venir a través de ella. Entonces, no olvidemos que como madre, Jocabed usó bien ese tiempo que tuvo con su hijo y no lo desperdició. El segundo aspecto, el propósito de formar un carácter espiritual en los hijos. Como lo hemos explicado otras veces, el temperamento es lo que uno nace. El carácter se forma con las experiencias de la vida
Y la personalidad es la suma del temperamento y el carácter. En ambos extremos está que cada uno de nosotros es único por esa razón delante de Dios. Ahora, quiero hacer notar algo importante de Moisés. El carácter de Moisés, aunque pasó un proceso de formación sus primeros 40 años, los siguientes 40 años cuando formó su familia y los 40 años siguientes donde guió al pueblo de Israel, vamos a ver que todo ese proceso está dentro de un propósito de Dios y ese plan de Dios. Pero hay un texto que me llama poderosamente la atención cuando lo describe a Moisés, en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Como sabemos por la historia bíblica, la madre es la que se encargó de cuidar a Moisés en sus primeros años. Y algunos estudios coinciden que los primeros años de vida, menos de 6 o tal vez un poco más, son los años trascendentes, formativos en el carácter y también en la vida de los niños. Y allí es donde se forma su identidad y su personalidad. Como bien nos recuerda la palabra del Señor en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por lo menos notamos que Jocabed no desperdició el tiempo cuando tuvo a Moisés junto a ella. Le nació y surgió un hijo extraordinario porque tuvo una madre y tal vez también un padre extraordinario. Pero veamos algunas características notables de Moisés que heredó de sus padres. Usted va a encontrar esta parte en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. En el caso de Moisés, la epístola a los Hebreos nos cuenta la segunda parte de su historia familiar. En unos breves versículos se nos explica cuáles fueron los resultados de esa crianza de sus padres en la vida de este hijo. En esos versículos que he mencionado, dice, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estos versículos nos dicen claramente que Moisés heredó de sus padres, especialmente de la madre que lo crió durante sus primeros años de vida. Algunas características. La primera, la fe. Dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés hecho ya grande. Note que la formación de Moisés en su edad adulta le produjo convicciones y decisiones trascendentales. Note que en la historia bíblica, Hebreos 11 es la más honrosa de los héroes de la fe. Y aquí se menciona de manera personal a Moisés, el hombre que Dios usa como libertador de sus pueblos. Se nos dice que Moisés, siendo ya un hombre hecho y derecho, empieza a tomar decisiones de profunda convicción. ¿De dónde provenía esa fe? ¿De dónde venían esas convicciones? No hay duda de que eso fue sembrado en sus primeros años de vida. Aquellas enseñanzas e historias del pueblo hebreo que aprendió en su hogar de origen nunca se borraron de su mente. Note usted que cuando un niño crece en una familia piadosa, aprende a reconocer que hay un Dios que es Señor de la vida y del hogar. Aprende a orar, aprende a escuchar, aprende a obedecer la palabra del Señor. Obviamente, el ejemplo de vida de sus padres le dará una escala de valores que él practicará durante su vida. Dentro de ellos está la fe. Segundo, decisiones firmes. En Hebreos 11:24, la segunda parte dice, Moisés fue un hombre decidido porque renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Esta decisión implicaba un cambio
radical en su vida, una resolución profunda, abandonar todos los privilegios que tenía en la casa de Faraón y tomar la decisión de identificarse con el pueblo que en ese tiempo era esclavo. Era renunciar a sus beneficios y placeres y tuvo que tener una profunda raíz espiritual que aprendió en su hogar. La mirada de Moisés se eleva de lo temporal y lo terrenal a poner su fe en Dios. Tuvo que enfrentar privaciones y pudo elegir lo trascendente y lo eterno para poder ser usado por Dios. Si nosotros tenemos esos tipos de decisiones y criterios, podemos también lograr que nuestros hijos aprendan algo de nuestras propias convicciones, enseñándoles con el ejemplo, aún situaciones particulares que puedan tomar durante su adolescencia. Aunque la formación de un hijo es por largos años, no podemos esperar que nuestros hijos tomen este tipo de decisiones de la noche a la mañana. Dios ha de obrar en sus vidas y es un largo proceso que ellos aprenderán en el hogar familiar. Desde pequeños tenemos que seguir sembrando convicciones profundas. Ahora, Dios, mis hermanos, de diferentes maneras nos provee tiempo para formar su carácter. Ese tiempo es el tiempo que está bajo nuestra tutela. Allí podemos supervisar, instruir, corregir, orientar su camino hacia la madurez, sembrando sobre todo valores eternos. No desaprovechemos esa oportunidad y consideremos que el propósito de Dios dentro de ese tiempo de crianza no es por toda la vida, es un tiempo breve y nos corresponde a nosotros los padres aprovecharlo al máximo sin delegarlo a otro tipo de personas. Tercero, Moisés tuvo valores eternos. En Hebreos también 11, 25 y 26 dice, escogiendo antes de ser maltratado, note, con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés eligió entre la opulencia y la vida cómoda versus identificarse con ese pueblo esclavo. Con profunda sensibilidad, optó por hacer lo correcto. Mire, cuánto de esto tendrían que aprender nuestra clase política, ¿no? Teniendo todos los privilegios, decidir por hacer lo correcto. Un hombre que ha nacido bajo estos principios como Moisés, formado espiritualmente, es algo valioso que tenga este tipo de valores. Note que la corte egipcia y los privilegios de, la familia de Faraón no cambiaron su corazón, como se hace notar en este pasaje, porque él esperaba en una recompensa mayor, puso la mirada en el galardón. Cuando nosotros formamos el carácter cristiano en nuestros hijos, ellos y nosotros tenemos que entender que aprender a defender sus valores no va a ser fácil, sobre todo en una sociedad donde impera el relativismo moral. Nuestros hijos tienen que aprender por la experiencia que defender sus principios es una batalla personal y habrán veces y oportunidades que esto les causará algún tipo de oposición o sufrimiento, pero a la vez van a experimentar que más grandes serán las satisfacciones y los beneficios que recibirán por defenderlos y aplicarlos en su vida. Necesitamos nosotros como padres formar hijos que aprendan a mirar más allá de las circunstancias terrenales, que aprendan a mirar los valores eternos, los beneficios espirituales, que valoren el tener una conciencia limpia, la satisfacción de hacer la voluntad de Dios y no la voluntad propia, elegir lo bueno, decidir por lo correcto, a pesar de la oposición y la incomprensión o tal vez la burla de otros. Es el camino
que nos lleva a transitar de la inmadurez hacia la madurez. Por eso es importante que sembremos valores eternos que ellos después cosechen a lo largo de su vida y se gocen en los principios que vamos recibiendo de Dios. Cuarto principio en la vida de Moisés, la intercesión. Éxodo 32, versículo 31 al 32 dice: Moisés fue un hombre de oración. Nos muestra eso. Leemos allí y reflexionamos en ese clamor conmovedor. Dice el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Yo no sé si le impresionan a usted estas palabras, pero el pueblo era quien había pecado, pero Moisés se pone allí en la brecha e intercede delante de Dios para pedir perdón por este pueblo. Inclusive ofrece su propia vida, compromete su persona en esa intercesión. Y no es la primera vez que lo hace Moisés en este tipo de intercesión. Durante sus 40 años de ministerio seguramente lo hizo reiteradas veces. Pero ¿quién le enseñó los secretos de la oración? ¿Quién le enseñó a interceder? Seguramente lo vio en sus padres, en su madre, durante sus primeros años de vida. Moisés recibió las primeras impresiones de su vida espiritual en su hogar paterno. Y notamos ya en su edad adulta cómo él cultiva esa comunión y esa relación personal con Dios, sobre todo después que tuvo ese encuentro sobrenatural. Allí en Éxodo 3, cuando se nos relata, tuvo el encuentro con la presencia de Dios allí en la zarza ardiente. Pero ¿qué nos dice el texto de Éxodo 33:11? Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Qué impresionantes son estas palabras. Es verdad, tenemos que aprender a orar como padres y nuestros hijos también aprender a interceder delante de Dios y mantener viva esa comunión con el Señor. Es verdad que yo y mi esposa no hemos cesado de interceder por nuestros hijos, a veces juntos, otras veces solos, pero pienso que siempre habrá una dimensión mayor y más profunda si logramos que ellos busquen a Dios en el tiempo oportuno y sepan y tengan esa comunión cercana con el Señor. Como padres, creo que tenemos que aprender a orar, también a interceder por ellos día a día, y que ellos puedan ver esa constancia en nosotros y ellos puedan vivir su propia fe y tomar sus decisiones espirituales en los momentos que tengan que hacerlo. Quinto aspecto de la vida de Moisés, la dependencia. Moisés aprendió a caminar con Dios y a depender de Él. En el siguiente texto veremos con qué solicitud él anhela la presencia de Dios en medio de Israel para el resto de su viaje hacia Canaán. Le expresa que necesita que Dios esté con él en tan grande tarea que le ha encomendado. Solo la presencia poderosa y santa de Dios podría garantizar la victoria de tan difícil tarea de llevar a estos 2 millones de personas hacia la tierra prometida. En Éxodo 33, versículo 12 al 15 dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he concedido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Tan tremenda decisión espiritual, profunda convicción de la presencia de Dios y la dependencia de Dios tiene que haber surgido de una comunión constante con el Señor, al punto que el Señor
le promete que irá con él y le dará descanso. A veces nos preguntamos con quién se reúnen nuestros hijos, con quién cultivan su mayor intimidad y cercanía. A veces no son amigos espirituales. A veces necesitamos nosotros como padres y ellos como nuestros hijos aprender a depender de Dios. No de sus propias fuerzas, sino de la fuerza de Dios. Reconocer que esa gracia de Dios abunda en nuestras vidas. Si logramos nosotros enseñarles que hay un Dios omnipotente y omnipresente que camina al lado de ellos, si logramos ayudarles a cultivar una relación personal con Dios, los estaremos equipando con el mayor recurso para hacer frente a una vida difícil, con vicisitudes y cosas terribles que puedan venir en adelante. ¿Sabe usted que caminar con Dios puede ser la experiencia más significativa de nuestras vidas? Dios nos ayude a mantener esa actitud en nuestro corazón. Sexto, humildad y mansedumbre. Note lo que dijimos de Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Este versículo destaca una característica constante en la vida de Moisés. Pero puede parecer en algunos casos controversial cuando recordamos que este líder Moisés y esta firmeza de carácter en él, hay momentos en que se enojó, pero se enojó por el pecado del pueblo. ¿Recuerda usted la ocasión en que Dios le dijo, habla a la peña, y él la golpeó 2 veces, cuando sencillamente le mandó a hablarle? Cuando tiró las tablas de la ley y encontró justamente en ese momento al pueblo en una algarabía adorando a un ídolo, realmente era decepcionante encontrar al pueblo que había transcurrido ya muchos años con él en el desierto. Entonces, note que esta característica es algo que Dios logró formar en Moisés, dándole un carácter humilde y manso, más que muchos en la tierra. Entonces, también podemos notar esta característica en él cuando Moisés no se defendió, cuando no trató de defender su propio honor. Note que este pasaje de Números 12:3 es el contexto de un problema de envidia que hubo en su hermana Miriam y su hermano Aarón, quienes murmuraron contra él por haber sido elegido por Dios como el profeta y el líder del pueblo de Israel. Entonces, Moisés no se defiende ahí, ni pide que Dios le haga justicia. Así evidencia un carácter sumiso, dependiente del Señor, un carácter santificado por el Señor. Esta mansedumbre y humildad de Moisés, debemos decir que tampoco se logró de la noche a la mañana. Dios trabajó en su carácter. Recordemos los largos años que tuvo que pasar en el desierto, las grandes dificultades que tuvo que enfrentar por causa de este pueblo rebelde. Pero todo esto contribuyó para hacer de Moisés un hombre manso y humilde. Así que tenemos que aprender, de Dios a lo largo de nuestra vida. Pero tratemos de que nuestro corazón, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, trate de dejar una huella perdurable en la vida de nuestros hijos, haciendo lo que es agradable al Señor. Y así podemos fortalecer el carácter de nuestros hijos. Cuando oramos también con conciencia de deficiencias y de debilidades nuestras y también las que queremos formar en nuestros hijos. Tenemos que aprender a corregirles a tiempo, que nuestros caracteres como padres o madres no pueda dejar un mal ejemplo en nuestros hijos. Recordemos que a veces más huella deja el ejemplo que nuestras propias palabras. En séptimo lugar, el séptimo aspecto, la alabanza. Podemos ver allí en Éxodo 15
toda una descripción de alabanza de Moisés. Pero en los primeros 3 versículos, es decir, del 1 al 3, podemos notar cómo él expresa lo que reconoce en Dios, el poder y la gracia de Dios, para alabarle y darle gloria por ese extraordinario milagro del cruce del Mar Rojo, cuando ellos tuvieron que salir de Egipto y los israelitas se vieron acorralados en algún momento allí entre el desierto y el mar, y Dios intervino soberana y sobrenaturalmente para abrirles camino y pasar por allí. Es una lección importante para nuestra vida, que a veces que el camino que nos toca vivir como familias y como padres no es nada fácil, y necesitamos muchas veces la intervención sobrenatural de Dios para que nos libere de situaciones que podemos estar viviendo. Pero después que ocurren estos hechos tan extraordinarios como el que experimentó el pueblo de Israel, ¿cómo no darle gloria? ¿Cómo no darle honor? ¿Cómo no reconocer su mano sobre nuestra vida? Dice el texto: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor, que a la letra decía: cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. ¿Saben nuestros hijos alabar a Dios? ¿Saben que tienen motivos para hacerlos? ¿Les sale este canto del corazón? ¿Les estamos enseñando a ser adoradores? ¿Podrían ellos pronunciar estas mismas palabras del cántico de Moisés como una experiencia de vida? Recuerda, mi hermano, que la adoración es una actitud del corazón. La mejor definición que he escuchado de este término es del pastor David Morse. Yo adoro con todo lo que soy, me deleito en todo lo que Él es. Desde entonces hemos comprendido que la adoración no está condicionada a mi estado de ánimo o las circunstancias o lo que estoy viviendo a favor o en contra, sino es una actitud constante de nuestro corazón, que tenemos un Dios maravilloso que siempre está velando por nuestra vida, por nuestra familia, y de manera espontánea en cualquier momento del día puede surgir en nuestro corazón un motivo de adoración y alabanza a Dios por todas las bendiciones que recibimos de Él. Debemos enseñar a nuestros hijos a alabar a Dios en todo tiempo y ser agradecidos. Posiblemente al hablar de la descripción del carácter de la familia y de lo que aprendió Moisés, nos damos cuenta que nuestra tarea como padres no es fácil. Es una tarea de largo trecho y largo camino, pero formar un carácter firme y maduro en nuestros hijos es mucho mejor que darles cosas materiales, porque en valor eterno, un carácter transformado por la gracia de Dios y una vida sujeta a Dios le ayudará a tomar las mejores decisiones en cualquier momento que ellos tengan dificultades en la vida. Por eso, Jocabed es una madre extraordinaria, y en momentos cruciales tal vez fue ese instrumento de Dios que logró tomar decisiones que convirtieron a Moisés en el libertador del pueblo de Israel. Por eso podemos notar en ella su valentía, su fe, su creatividad, su sabiduría y todo lo que hemos apreciado de ella. Pero Moisés también fue ese instrumento del Señor que supo mantener su amor por el pueblo de Dios y sobre todo mantener sus principios espirituales, que lo aprendió en la casa paterna, en la familia. El instrumento tal vez más cercano fue su madre, pero obviamente lo recibió de ese ambiente familiar donde sus primeros años recibió esa instrucción. Por eso podemos destacar en él su fe, sus decisiones, sus valores eternos, la intercesión, la dependencia, la humildad, la mansedumbre, la alabanza.
Gloria a Dios por eso. Si Dios está de nuestro lado y bendice a nuestra familia, ¿por qué no pedirle al Señor que forme un carácter consagrado, dedicado y dependiente del Señor como lo fue Moisés, para que nos permita formar en nuestros hijos este tipo de características? Que Dios nos ayude. ¿Por qué no ora conmigo? Señor, te doy gracias por darnos la oportunidad de poder acercarnos a ti y pedirte, Señor, que formes un carácter espiritual en nuestra familia, nos des principios espirituales para cultivar nosotros como padres, y también podamos, Señor, enseñar y transmitir a nuestros hijos estos principios para que ellos los puedan desarrollar en su propia vida. Y Señor, si nos ha tocado vivir tiempos difíciles, es cierto, y nuestra familia está pasando un momento tan duro y tan difícil, queremos rogarte que tu presencia, tu sabiduría nos ayude a seguir batallando y luchando por lo más importante, estos principios espirituales que nos aseguran delante de ti que tu sabiduría, tu presencia, tu compañía estará con nosotros. Nos encomendamos en tus manos, queriendo que, Señor, esta bendición de tu plan eterno para la familia pueda cumplirse también en cada uno de nuestros hogares. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si tú has sido impresionado, impactado por alguno de esos temas que hemos tocado el día de hoy sobre la familia y cómo podemos hacer que nuestro hogar sea un ambiente donde la presencia de Dios se cultive, quiero invitarte a que tú puedas, por esta decisión espiritual, abrir tu corazón a Jesús y recibirle como tu Señor y Salvador. Haz de este tiempo un tiempo especial también para tu familia. Si deseas contactarte con nosotros, no dudes de escribirnos a ese número de WhatsApp o también de ingresar a ese link de Zoom, donde gustosamente estaremos allí para atenderte. Que Dios te bendiga y tenga una bendecida semana en el Señor. El culto todavía no ha terminado. Sigamos conectados. Muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias, Pastor Roger, por la predicación de la palabra del Señor, siempre oportuna para todas las familias. Y ahora vamos a seguir adorando al Señor en este momento de los diezmos y las ofrendas. Oremos. Señor, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y damos gracias también, Señor, por esos corazones dadivosos, esos corazones que con alegría, Señor, dan sus diezmos y ofrendas. Bendíceles, Señor, provéeles cada día, y te damos gracias a ti, Padre, por la provisión de cada día. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Y vamos a continuar alabando a nuestro Señor, y los dejamos con el ministerio de alabanza. Mis
soy.